Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. Hoy les presento una videocámara en formato Compact VHS de la marca JVC con procesamiento de señal digital. Ahí lo pueden ver, 300x de digital zoom, y el modelo de esta videocámara corresponde al GR-AX M225. ¿Okay? Ahí lo pueden ver. La videocámara está en muy buenas condiciones físicas y es posible filmar con ella sin ningún problema. Okay. Ahí van a ver cómo se mueve la lente, el zoom, zoom in, zoom out. Okay. De hecho, esta videocámara tiene un inconveniente en lo que es la palanquita del zoom, porque si se pueden dar cuenta, si yo lo jalo hacia wide, está bien, pero si yo lo jalo a tele o la T, ahí se queda, no se vuelve a regresar. Ok, entonces esta palanquita está, por lo visto, está zafada. Entonces si la dejas así, va a quedarse haciendo zoom constantemente, y si la mueves toda a wide y la dejas a la mitad, pues ya no va a hacer nada. Ok, igual esta palanquita controla el volumen en la modalidad de reproducción. Ok, estamos conectados a través de este cable especial, el cual proviene del centro de carga de JVC. Ahí este centro, ahí pueden ver que tiene una salida DC out, y bueno, está conectada para hacer las pruebas pertinentes. Ok, las salidas que tiene esta videocámara son audio y video, sonido monoaural. Ok, no tiene el color rojo, por lo tanto no es sonido estéreo. Ok, entonces en algunos casos estos cables terminan en un cuadrito de plástico que se inserta, se coloca ahí en esa cavidad y ya la hace la función de la batería. Ok, vamos a ver el visor, qué tal se mira a través del visor. Vamos a ver, ahí está. Esta es la interfaz del visor. Ok, tenemos un cassette tipo T30, 76 minutos en velocidad EP para grabar, con autodate y esperando la orden para grabar. Ok, entonces vamos a ver la interfase del monitor. Así se mira el monitor LCD. Vamos a poner una figurita, ahí lo pueden ver, se está observando bien la figurita. Vamos a hacer otra vez, ahí está. Que les digo que el zoom, si la palanquita se queda todo al lado derecho, se queda realizando zoom constantemente, zoom in. Ok, entonces ahí está el gatito. Vamos a grabar en este momento, a partir de ahora. Rec, ahí está. Ok, entonces vamos a hacer un ligero, bueno, zoom. Ok, vamos a apuntar la cara al gatito. Okay. Estamos haciéndolo aquí con una mano, ahí está. Ok, llega obviamente un punto en el que se pierde, pero aún así el autoenfoque hace bien su trabajo. Ahí está. Ok, y vamos a hacer movimientos laterales. Ok, terminamos justamente aquí en la imagen del gato. Ok, ahora vamos a ir a la modalidad de reproducción. Vamos a ver qué tal se observa lo que capturamos. Vamos a dar play y vamos a ubicar la grabación. Ok, es un material que ya se había grabado antes en otros equipos. El volumen. Entonces vamos a hacer un zoom. Vamos a apuntar la cara al gatito. Estamos haciéndolo aquí con una mano. Ahí está.
se había hecho antes. Ok, ahí está. Vamos a adelantar un poco. Ok. Ok, bueno, pues ahí pudieron ver que efectivamente la videocámara sí puede reproducir videocassettes que ya fueron grabados en otros equipos y también puede filmar sin ningún problema. Ok, vamos a expulsar esto. Creo que a ver, vamos a expulsar el cassette, dejar todo listo. Ok. Bueno, ok. Ahí está. Y sí, la videocámara está funcionando bien, cumple con su trabajo. Vamos a dejarlo así. Ahí está. Ahí está. Esta es la cinta que usamos para la evidencia, para la demostración. Ok. Ahí está. Sin mordedura, sin nada, todo bien. Ya vieron la calidad del video que pudo reproducirlo sin ningún problema. Voy a echarle la luz aquí, así para que se vea mejor. Ahí está. Íntegro el videocassette, todo perfecto. Okay. Vamos a ver al interior. Así se ve la videocámara, los cabezales, rodillos, todo muy suave. Ok, entonces, como se pueden dar cuenta, el único inconveniente pues es precisamente lo que es el joystick del zoom in, zoom out. Ok, hace rato lo queríamos abrir aquí, pero pues no se podía porque tiene que abrir este primero. Ya estando abierta o separada la pantalla, perdón, ya puedes ejecutar el eject sin ningún problema. Ok, bien, pues ahora sí, eso sería todo. Muchas gracias por ver este video y pues ahí está el demostrativo que esta videocámara cumple con cumple con sus funciones de filmar y reproducir videocassettes en formato VHS compact sin ningún problema. ¿Okay? Muchas gracias por ver este video, saludos cordiales, estamos aquí al pendiente, likes, compartir, todo, bienvenidos. Ok, gracias.